Buenas tardes, señores del jurado. Mi nombre es Jesús Guzmán y a continuación paso a exponerles la defensa de mi trabajo de investigación monográfico titulado La privación de la patria potestad a consecuencia del maltrato infantil, guiado en la elaboración por mi tutora Leida Serrano. La patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es aquella institución familiar que confiere a los padres un conjunto de atribuciones comprendidas por derechos, deberes y obligaciones con respecto a sus hijos, en pro de su desarrollo integral, familiar, social, educacional y psicológico. Con respecto a la opinión de Varela, esta constituye una relación paterno-filial que consiste en un régimen de protección hacia los menores no emancipados, en la cual se encomienda la protección de estos a sus padres. La patria potestad no deriva del matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley. La titularidad y el ejercicio de la patria potestad. Desde que los hijos son engendrados, se tiene por entendido que, naturalmente, los protectores directos de este niño o niña serán sus padres. Esto gracias al vínculo sentimental y afectivo del cual se revisten sus procreadores al traerlos al mundo. Pero, independientemente de esto, el deber y la obligación legal juegan un papel determinante e irrenunciable en el crecimiento y el desarrollo sano de este niño o niña. Y es por esto que, de forma inmediata, los padres adquieren la titularidad de dicha atribución legal. Con respecto al ejercicio de la patria potestad, esta se refiere al concreto cumplimiento de la misma por parte de los padres o por uno solo de ellos en cuanto a los niños, niñas o adolescentes. Entre titularidad y ejercicio existe una diferencia que no debe ser confundida, ya que la titularidad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a ambos padres en principio, e independientemente el ejercicio es aquella facultad que tienen, que corresponde a ambos padres o a uno solo de estos en determinados casos de hacer efectivos estos derechos y deberes con respecto a los niños, niñas o adolescentes. La privación de la patria potestad. La patria potestad debe ser ejercida de forma totalmente responsable. Es por ello que el padre o la madre o ambos padres que la ejerzan deben gozar de una buena salud mental o psicológica, deben ser comprensivos, deben ser afectivos, deben encargarse de forma adecuada de su educación y de su enseñanza y, asimismo, fortalecer su desarrollo íntegro. Pero lamentablemente, en todos los casos no es así, ya que en parte de la población existen familias en las que no se tiene la suficiente responsabilidad como para ejercerla en aquellos infantes que, a consecuencia de esto, son víctimas de malos tratos y de acciones que atentan psicológica, física y moralmente contra ellos, siendo estas las causales por perfección para que el padre, la madre o ambos, si es el caso, se vean privados de dicha atribución legal. Las causales para la privación de la patria potestad se encuentran establecidas en el artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del año 2007, y el cual establece que el padre o la madre o ambos se pueden ver privados de la patria potestad cuando los maltraten física, mental o moralmente, cuando los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los que se vean expuestos los hijos o hijas, cuando incumplen los deberes inherentes a la patria potestad, cuando traten de corromperlos o prostituirlos o fueren convenientes de su corrupción o su prostitución, cuando abusen de ellos o ellas sexualmente o cuando los expongan a la explotación sexual, cuando sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas u otras formas graves de farmacodependencia que pudieran comprometer la salud, la seguridad y la moralidad de sus hijos o hijas, aun cuando estos hechos no acarreen sanción penal para su autor o autora, cuando sean condenados por algún hecho punible cometido contra su hijo o hija, cuando sean declarados entre dichos o entre dichas, cuando se nieguen a prestarles la obligación de manutención o cuando inciten, faciliten o permitan que el hijo o hija ejecute actos en contra de su integridad física, mental o moral. Ahora, para obtener un conocimiento más preciso y específico en cuanto a las situaciones a las que los niños, niñas y adolescentes pueden verse envueltos en estos casos, es necesario recurrir al tema del maltrato infantil. Los niños, niñas y adolescentes, por ser considerados como los seres más vulnerables en cuanto a sus capacidades mentales o físicas se refiere, o en algunos casos en cuanto a su inocencia, pueden llegar a ser objeto de todo tipo de abusos o maltratos por parte de sus padres, parientes u otras personas que no tienen el conocimiento adecuado de lo que implica hacer daño no solo de forma física a un niño, niña o adolescente, sino también de forma moral, de forma mental, psicológica, contra su salud, contra su dignidad, entre otros, llegando incluso en algunos casos a causarles la muerte o en defecto de esto traumas de por vida. En determinados casos, cabe acotar también que
La violencia entre parejas también es considerada como una forma de maltrato infantil, por las escenas que representa para el niño, niña o adolescente pasar gran parte de su infancia o adolescencia observando cómo sus padres se humillan, se desprecian o se insultan. Seguramente esto causándole algún trauma psicológico y que tendrá que ser tratado a través de terapias o rehabilitaciones para su posterior superación. Ahora, los tipos de maltrato infantil. El maltrato infantil se divide en los siguientes tipos. Primero tenemos el maltrato físico, el cual consiste en todo tipo de daño causado meramente hacia la integridad física del niño, niño o adolescente a través de arañazos, golpes o fracturas, entre otros tipos de maltratos físicos. Por consiguiente tenemos al maltrato emocional, el cual tiene cabida a través de los insultos, desprecios, humillaciones que puede llegar a sufrir el niño, niña o adolescente y los cuales son nocivos para su salud mental, emocional o psicológica. Luego tenemos al maltrato por abandono o por negligencia, el cual se traduce en el incumplimiento de los deberes de manutención, ya sea la omisión del deber de alimentarlo, de brindarle los cuidados necesarios para su salud, entre otros. Y por último tenemos al maltrato por abuso sexual, el cual lamentablemente es uno de los maltratos más perpetrados en contra de los infantes, ya sea por parte de sus padres, parientes u otras personas que de forma autoritaria o agresiva los obligan a mantener relaciones sexuales para los cuales sus órganos aún no son lo suficientemente maduros y que obviamente a consecuencia de esto le causarán daños en los mismos. Afortunadamente, en Venezuela es posible afirmar que se cuentan con diversos mecanismos legales referentes a esta materia. Primeramente, empezando por el basamento constitucional, pasando luego a través de los tratados a los que está suscrita la República y por último, a través de las leyes especiales referentes a la protección de la población infantil. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. La prestigiosa Carta Magna consagra en sí los derechos fundamentales de la nación y de todas las personas que la integran, e igualmente también los que protegen a los niños, niñas y adolescentes, así como también a la familia como base indiscutible de una sociedad. En su capítulo 5 de los derechos sociales y de la familia, y más precisamente en su artículo 78, se deja notar muy claramente la verdadera esencia legal en cuanto a la protección de los niños, niñas y adolescentes, además de dar a conocer la posición del Estado venezolano en cuanto a ello. Esto brindando de forma jurídica a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho a través de los tratados internacionales a los que está suscrita la República e internamente a través de las leyes especiales referentes a esta materia. Por consiguiente tenemos a la Convención de los Derechos del Niño del año 1989 y ratificado por la República Bolivariana de Venezuela en el año 1990, la cual es un tratado de obligatorio cumplimiento para todos aquellos estados los cuales la suscriben y que tiene por objeto proteger de forma única, especial y específica a los niños, niñas y adolescentes, asumiendo como una especie de posición rectora en cuanto a los derechos de la población infantil. El artículo 54 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece todo lo referente al maltrato infantil y cómo deben proceder los estados con respecto a esto a través de sus instituciones, leyes u otros mecanismos legales. Y por último tenemos la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en Gaceta Oficial número 5859 del año 2007, la cual es la ley interna por perfección del Estado venezolano, basada en la Convención sobre los Derechos del Niño y la cual tiene como objetivo fundamental proteger los derechos, proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, encontrándose así en sus disposiciones todo lo referente a la patria potestad a partir del artículo 347 de la misma, así como también en el artículo 352 todas las causales referentes a la privación de la patria potestad y las cuales fueron mencionadas con anterioridad. Para sustentar y contextualizar de forma íntegra lo que es la privación de la patria potestad a consecuencia del maltrato infantil, es necesario recurrir al análisis de una sentencia en la cual se evidencia el criterio del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, la cual inicia a través de una demanda interpuesta del fiscal 95º de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual se hace referencia a que dos niños, ambos hermanos,
fueron recibidos en el Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes con signos de desnutrición y de lesiones físicas comprobados por el informe médico que les fue realizado. Ahora, con respecto a una entrevista realizada por el Consejo de Protección a ambos niños, se pudo comprobar que eran objetos de maltratos físicos a través de ahorcamientos, quemaduras y golpes en contra de su integridad física por parte de su progenitora y por parte de terceros. También a través de la opinión del Tribunal de Tercer Instante, a través de la opinión del Tribunal de tercero de primera instancia con respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes, se pudo comprobar que estos en efecto eran objeto de maltrato infantil por parte de sus progenitoras y por parte de terceros. Además de esto, se pudo comprobar la falta de desafecto, de desamor, de desinterés por parte de los padres y además de esto, el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad respecto de sus hijos. A lo cual, en consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional declaró con lugar la demanda interpuesta por privación de la patria potestad a los progenitores de estos niños, ambos hermanos, y para la privación de la patria potestad se fundamentaron en los ordinales A, B, C y F del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Las maneras en que un niño, niña o adolescente puede ser sometido a todo tipo de malos tratos por parte de personas con problemas psicológicos graves e incapaces para asumir el rol paterno son atroces. En consecuencia de esto pueden llegar a causarles la muerte o traumas, así como también dejarles cicatrices en su integridad física de por vida que llevarán como recordatorio este oscuro acto cometido en su contra. La protección infantil es sumamente importante y debe seguir siendo de manera concreta, continua y perpetua para que así se sigan mejorando y vigilando todos los factores en cuanto al tema se refiere. Y en consecuencia de esto, igualmente ir aplacando poco a poco los contras a los que diariamente un niño se ve sometido en Venezuela y en alguna otra parte del mundo y contra los cuales se lucha diariamente e incansablemente, y no precisamente contra la erradicación de este mal, sino en la búsqueda del control y de la correcta aplicación de la justicia en favor de los más vulnerables, y que en este caso son los niños, niñas y adolescentes. Recuerde que no podemos enseñar a nuestros niños a comportarse mejor haciéndolos sentir peor. Cuando los niños se sienten bien, se comportan bien. Muchas gracias.